¿Cuántos grandes hay aquí? No lo digo de tamaño, porque me ha mirado y Elvira también. No me voy a meter con nadie. Cada vez que la palabra grandeza sale a la luz, normalmente lo suele hacer en las mal llamadas y contaminantes revistas del corazón, en su inconfundible papel cuché, ¿verdad? En este país de España, donde estamos, si hablamos de grandeza, se refiere a la máxima dignidad de la nobleza. Tradicionalmente, por supuesto, asociado al título de duque, marqués, vizconde, barón y señor. Pero la grandeza a la cual nos vamos a referir hoy y vamos a hablar no tiene que ver absolutamente nada con título nobiliario alguno. Y esta grandeza no tiene fronteras sociales, ya que puede abarcar desde las más humildes capas sociales hasta la alta alcurnia. Y me refiero a la grandeza, por supuesto, de una persona que es grande ¿en qué? En bondad, admirable en sus acciones, en su vocabulario, honesta, sincera y con marcados valores tanto espirituales como humanos. Resumiendo, una persona con testimonio de gran ejemplo para los demás. Esa es de la grandeza que vamos a hablar hoy. Y todo esto en su conjunto debe ser lo que identifique a un verdadero hijo de Dios. Nosotros hoy podremos ver de una forma realista, vamos a ser reales, lo que el mundo considera como grandeza. Pero lo que verdaderamente nos interesa es valorar el tipo de grandeza que Cristo nos quiso enseñar para nosotros que tenerla, poseerla, siendo bondadosos, por supuesto, con los demás, es decir, con un carácter virtuoso, amable. Se lo puede decir como siempre al que tienes al lado: el pastor está hablando de mí. Con el amable con el prójimo, apacible y siempre, por supuesto, hacer el bien en los demás, empezando ¿por quién? Por nuestro propio entorno, por los que tenemos más cerca. Pero de todo esto vamos a hablar un poquito más hacia adelante. Ahora vamos a dar lectura a la palabra que Dios nos tiene preparada para hoy. Y para ello iremos al Evangelio de San Lucas en el capítulo 14, comenzando por el verso 1. Amén. Jesús sana a un hidrópico. Aconteció un día de reposo que, habiendo entrado para comer en casa de un gobernante que era fariseo, estos le acechaban. Jesús entrando en casa de un gobernante fariseo. Nos habla también del día de reposo. En hebreo, Shavuot, palabra traducida al griego, Shabbatón, que significa cesar o descansar. Este día es el que ordenaba la ley, santificar, dejando todo el trabajo para dedicarse a la oración y aspectos espirituales de la vida, como podemos ver en Éxodo 28. Y seguimos con el verso 2. Y he aquí estaba delante de él un hombre hidrópico. La hidropesía es una acumulación anormal de líquidos, como todos sabéis, especialmente en el miembro, en el vientre y en los miembros, bien sea piernas o bien sea pies. Este caso bíblico del que estamos hablando ahora
era por retención de agua, por fallo, bien pueda ser del corazón o de los riñones. Dice, entonces Jesús habló a los intérpretes de la ley y a los fariseos, diciéndoles, ¿es lícito sanar en el día de reposo? Ahí Jesús ya vio que algo iba a suceder. Alguna le habían preparado, mas ellos callaron. Y él, tomándole, le sanó y le despidió. Le despidió no quiere decir, por supuesto, que le dijera, ala, tú ya estás sano, ya te puedes ir. Hoy no te hace falta comer ni cenar. No, no se refiere a eso. Se refiere a que le dejó irse ¿para qué? Para que no, digamos, se enfadaran más los fariseos de lo que estaban, porque estaban bastante irritados al ver a Jesús hacer un milagro y sanar a este enfermo en el día de reposo, teniendo presente a este hombre allí recién sanado, pues Jesús entendió que no era bueno y para calmar los ánimos mejor que se fuera, dado lo que significaba el día de reposo para ellos y por supuesto su religiosidad. Digamos que Jesús tuvo esa consideración con ellos. Y sigue el verso 5. Y dirigiéndose a ellos dijo, ¿quién de vosotros, si su asno o su buey cae a algún pozo, no lo sacaría inmediatamente, aunque sea en el día de reposo? Y no le podían replicar estas cosas. ¿Qué le iban a decir? Si se les caía un buey, una oveja, lo que fuera al pozo, fuera día de reposo o no fuera, ellos iban a ir a sacarlo. Entonces, ¿qué diferencia hay en decirle a uno que está sano a coger una oveja y sacarla de un pozo? Para ellos suponía el mismo trabajo, ¿o no? Y en cambio, al animal si caía en un pozo lo sacaban. Entonces, por eso no dice la palabra, no le podían replicar estas cosas. O sea, era una razón de peso que a Jesús desde luego no se la podían discutir. Sigamos también a partir del verso 7, ahora cuando sigue, con los convidados a las bodas. Dice, observando cómo escogían los primeros asientos a la mesa, refirió a los convidados una parábola diciéndoles. Vamos a ver, aquí vemos que Jesús les dice una parábola. Todos sabemos lo que es una parábola, ¿verdad? Pues es algo tan sencillo como una comparación o un ejemplo usado por Jesús para aclarar una verdad que quería enseñar en ese momento. Jesús, como todos sabéis, dijo un montón de parábolas, muchas, pero en realidad esta forma de enseñar ya la habían utilizado en el Antiguo Testamento. Digamos, entre comillas, que no fue una ocurrencia o un invento de Jesús, porque ya en el Antiguo Testamento usaban también parábolas. Véase, por ejemplo, algún ejemplo en Segunda de Moisés 12, 1, 4, o en Isaías 56, 1, 6, o en el 28, 24, 28. Ahí podéis ver 3 parábolas también del Antiguo Testamento. También, por supuesto, en la liturgia judía de su tiempo las usaban. Nos habla que les gustaban los primeros asientos, ¿verdad? Aquellos. En realidad estos eran, esos asientos de los que habla, eran divanes en los cuales se reclinaban los invitados de mayor honor en el banquete. Es decir, no era una banqueta, no era una silla. Era aquellos que se tumbaban y se quedaban allí a gustito, pero esos estaban en las primeras filas, digamos en los sitios de honor del banquete. Por eso dice Jesús a los convidados una parábola diciéndoles, cuando fueres convidados por alguno a bodas, no te sientes en el primer lugar,
no sea que otro más distinguido que tú esté convidado por él. Y viendo el que te convidó a ti y a él te diga, da lugar a este, es decir, quítate tú que se va a sentar este. Y entonces comiences con vergüenza a ocupar el último lugar. Entre otras cosas, porque los que entraron primero se sentaron y ya cuando a este le dijeran, quítate de ahí, el único asiento libre que iba a haber es el último de la fila. Mas cuando fueres convidado, ve y siéntate en el último lugar para que cuando venga el que te convidó te diga, amigo, sube más arriba, entonces tendrás gloria delante de los que se sientan contigo a la mesa. Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Dijo también al que había convidado. ¿Por qué? Porque aquí hay para todos, ¿verdad? Cuando hagas comida o cena, no llames a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a vecinos ricos, no sea que ellos a su vez te vuelvan a convidar y seas recompensado. Es decir, que busquen aquello de empate a uno, tú me has invitado a mí, yo te he invitado a ti, estamos en paz, ni tú me debes ni yo te debo. Mas cuando hagas banquete, llama a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos, y serás bienaventurado, porque ellos no te pueden recompensar. Ahí está la bendición, pero te será recompensado en la resurrección de los justos. Gloria al Señor. Os diré una cosa que no sé si sabéis, de Martín Lutero. Martín Lutero, siguiendo el ejemplo de Jesús, en sus charlas en la mesa, eran charlas famosas, muy conocidas y muy reconocidas. ¿Sabéis por qué? Porque Martín Lutero aprovechaba siempre toda oportunidad que se le presentaba en las comidas para intervenir y enseñar y hablar de la palabra de Dios. ¡Qué bueno!, ¿verdad? Y empezaba por su propia familia, sus amigos y hasta los propios sirvientes que estaban sirviendo la comida estaban recibiendo la palabra, estaban recibiendo enseñanza. Incluso gran parte de las charlas en la mesa fueron escritas y conservadas hasta el día de hoy para generaciones futuras. Es decir, el hermano Martín Lutero tenía muy buenas enseñanzas. Y yo pregunto, no me contestéis, si no queréis. ¿Y tú en la mesa hablas también de la palabra de Dios? ¿O hablas de política? ¿O hablas del culebrón de moda? ¿De qué hablas? ¿O imitas a Jesús como Martín Lutero y vas derecho a la palabra de Dios para dar testimonio? Hoy lo que estamos viendo con esto es una importante, lo que podíamos llamar charla de mesa de Jesús en la mansión de este gobernante del partido de los fariseos, que eran entonces la mayoría. Seguro que aquel hombre con hidropesía le debió de traer algún enemigo de Jesús, seguro. ¿Por qué digo esto? Porque no era normal, no era correcto en la sociedad de entonces que un hombre como este, con esta enfermedad, viniera a asistir a un banquete. Alguien debió de hablar con él, alguien le dijo, ven que vamos a ir a una cena muy interesante, porque sabía que iba a ir Jesús, era día de reposo, y como a Jesús también lo conocía, decía, si aquí es el único que está enfermo, seguro que va y lo sana. Y entonces ya vamos por él porque estamos en el día de reposo y él no puede sanar a nadie ni puede hacer ningún trabajo. Por eso yo diría que fue una trampa para ver si en sábado Jesús lo sanaba. ¿Qué es lo que pasó? Que atinaron justo en la diana. Fue verlo Jesús y lo sanó. Para la gloria de Dios,
y bendición de aquel hombre enfermo. Pero antes, hace un momento hablábamos del concepto de grandeza del ser humano. Hay quien piensa, como los fariseos, y anhela el ocupar las primeras sillas en los banquetes, reuniones, sinagogas. Hoy día podríamos nombrar otros sitios, pero el resultado iba a ser el mismo, ¿no? Jesús, que era observador como buen maestro, notó que al entrar al salón, ¿qué pasaba? Que en el salón del banquete todos deliberadamente iban intentando situarse en los primeros asientos, en las primeras filas. Yo me hago el tontito, voy andando y cuando me quiera dar cuenta estoy el primero y no me pierdo nada. De cara a la sociedad resultaba ventajoso el poder situarse en los primeros asientos. ¿Por qué? Porque en esos primeros asientos había personas influyentes e importantes. Y hablamos del que hacía el banquete, que era un gobernador pertenecía al gobierno del partido de los fariseos. Entonces allí también iba gente importante y muchos también asistían para ver si podían obtener algún beneficio con alguna charla de las que allí se podía levantar, ¿no? Y para eso, ¿dónde tenías que estar? Donde había gente influyente, no al final del todo, que estaban allí los de Miranda, todos mirando a ver qué hacían los delante, sino querían estar delante. Era una forma, entre comillas, de trepar políticamente y socialmente. Y digo lo de trepar porque es una forma deshonrosa y poco ética e ilícita. Triste concepto el que tienen muchos sobre la grandeza. Sí está la limitación de hasta dónde puede llegar. Porque podrás querer mucho, pero al final vas a ocupar el puesto que te corresponde. Los cristianos debemos sentirnos como servidores de todos. Y los servidores de todos no intentan ocupar nunca los primeros asientos. No olvidemos que Jesús, el Maestro, a quien nosotros seguimos, vino a servir y a dar vida en rescate por muchos, como nos dice el Evangelio de San Mateo en el capítulo 20, versos del 26 al 28. ¿Y qué ventajas tiene esta otra actitud de ir a los sitios a servir? La ventaja que tanto nuestros derechos, si los hay, como nuestra protección, se encuentra en las manos de Dios y no en las nuestras. Yo prefiero que Dios maneje mis asuntos a que los maneje yo, porque yo sé que si dejo que Dios maneje mi vida no va a tener nada que ver como si la manejo yo. Esto es una actitud de grandeza por la cual honramos a Dios, dejándole que Él obre y maneje nuestra vida. Una forma de mostrar nuestra fe en Él. Decir, yo creo que tú a mí me amas y yo sé que tú vas a hacer lo mejor por mí. Creyendo que Él es el que mejor va a proteger siempre nuestros intereses. Partiendo de la base de ¿qué? Que como nos dice la palabra, antes que nosotros pidamos, porque podemos pedir mal, Él ya sabe cuáles son nuestras verdaderas necesidades. Los cristianos tenemos que tomar la responsabilidad de posicionarnos en defensa de todo cuanto es justo y viene de parte de Dios. Esa tiene que ser nuestra posición. El profeta Amós en el capítulo 5, verso 15, nos dice: aborreced el mal y amad el bien, y estableced la justicia en juicio. Pero veamos, entonces, a raíz
de la exhortación de Jesús? ¿Vosotros creéis que el cristiano tiene que preocuparse por las reglas sociales, digamos, de etiqueta y buena conducta y educación? ¿Creéis que se debe ocupar de eso el cristiano? Pues a juzgar por lo que Jesús hizo, yo diría que sí, porque le metió un buen hachazo, le dio una buena lección de conducta, una buena lección de cómo comportarse socialmente en los banquetes. Jesús conocía también todas las normas sociales, porque solo tenemos que leer la palabra y sabemos que Jesús asistió como invitado a muchas fiestas, a muchas reuniones sociales. Pero el cristiano no debe, ¿por qué? Porque el cristiano no debe aislarse. Pero nunca tenemos que olvidar una cosa, cuidado, que todo me es lícito, pero no todo me conviene. No vayáis a decir, el pastor me ha dicho que no me tengo que perder ni una fiesta, venga, a tope, leña al mono, hasta las 3 de la mañana, que le ha dicho el pastor que Jesús lo hacía. No, cuidado dónde nos metemos, a dónde asistimos y con quién. Si hay algo que tiene que distinguir al creyente es la educación, la cortesía, al tratar con los demás. Tenemos que tener un sello. Toda rudeza y malas maneras dan muy mal testimonio de nuestra fe. Solo una relación personal y fluida con Dios hará que nuestro carácter sea guiado por el Espíritu Santo y pueda calar en el corazón de los demás. Es la única manera, no hay otra. Jesús dijo que cuando nos inviten a los banquetes no hemos de ir y ocupar allí, venga, como locos, a ver si pillo el primer asiento, los principales lugares. ¿Por qué? Solo las personas sin verdadera grandeza sienten la necesidad de rodearse de un ambiente de ¿qué? De importancia. ¿Para qué? Para engordar su ego, para engordar su vanidad. Y el cristiano no está para eso, está para otras cosas. Pero hay un refrán, como siempre popular, que dice: dime de lo que presumes y te diré de lo que careces. Al final, hermanitos, todo el que actúa así, como dice también el dicho, se le ve el plumero, no puede engañar a nadie. Nunca podemos ocupar lugares que no nos corresponden. ¿Por qué? Porque estaremos totalmente desubicados. Dios sabe qué sitio tienes que ocupar y a veces te dice, ven aquí y no vas, con que ahora vete tú donde quieras ir. No olvidemos que el respeto al rango y a la posición social no está en ningún momento en contra de los principios cristianos. El apóstol Pablo también nos lo dice en Romanos, en el capítulo 13, verso 7. Pagad a todos lo que debéis. Al que tributo, tributo. Al que impuesto, impuesto. Al que respeto, respeto. Y al que honra, honra. Hay que dársela. Incluso también el apóstol Pedro nos exhorta diciendo: honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios. ¿Y qué dice al final? Honrad al rey, en primera de Pedro 2:17. Está claro que la gente que estaba escuchando a Jesús rechazaba toda esta enseñanza, todas estas normas. No le estaba haciendo ninguna gracia lo que decía Jesús en este momento. No olvidemos que el que trata de ensalzarse por sí mismo acaba siendo humillado y avergonzado. La deferencia y el respeto son fundamentales principios de la vida del cristiano. Tienen que serlo a la fuerza. La alternativa a esta actitud ególatra en busca de nuestra propia ventaja nos la da ¿quién? Jesús.
cuando nos inviten, escojamos el lugar de menor importancia en la mesa. Humildad. Si lo merecemos, el anfitrión vendrá y nos llevará a posiciones de más importancia. ¿Y cuál es nuestro anfitrión? Anda, ¿no lo conocéis? El Señor, Cristo, nos va a colocar a cada uno donde quiere y donde debemos estar. No podemos ponernos en sitio que no nos corresponde. No olvidemos que para nosotros nuestro anfitrión es Cristo. Y Él es quien tiene toda la potestad de ponernos donde Él quiera. Y nos va a poner en el lugar justo que nos corresponde a cada uno. De nada servirá en la posición y el lugar donde cada uno nos queramos colocar, porque al final estaremos donde el Señor quiera. Jesús da una lección a los presentes, como vemos, de un principio universal para ayudarles a poner en orden su conducta reprochable y reprobable que tuvieron. Y esos principios, pues aquí he puesto varios. Exaltarse a sí mismo es ser humillado. Humillarse a sí mismo, ¿qué es? Ser exaltado. La manera de descender es tratando de ascender. Y la manera de ascender, por lógica, es descender. Que sea el Señor quien te ponga donde ha de ponerte. Yo diría, hermanos, que el sentido común nos muestra que los orgullosos en todo momento son personas necias. La humildad siempre trabaja a favor nuestro, aunque muchos no lo quieran ver. El apóstol Pedro dijo: revestíos ¿de qué? De humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Primera de Pedro 5:5. Incluso el rey David llegó a decir en el Salmo 138:6: porque Jehová es excelso y atiende al humilde, mas al altivo lo mira de lejos. Cuidado. Es posible que el orgullo haya sido el primero de los pecados que aparecieron en el universo. Yo creo que sí. ¿Por qué? No olvidemos que el orgullo fue quien puso a Satanás en rebelión contra Dios. Quizás estéis de acuerdo conmigo si os digo que es posible que el orgullo sea como la semilla del pecado, que cuando crece, si la dejamos crecer, qué mal lo vamos a pasar. Pero hay una pregunta, y es: ¿cómo podremos distinguir, porque esto es importante, entre la humildad auténtica y la humildad fingida? Porque a verlo haylo, ¿verdad? A mí se me ocurre un ejemplo. La humildad auténtica, por supuesto, es sincera. Eso está claro y estamos todos de acuerdo, ¿a que sí? Ahora bien, por ejemplo, el rechazar una responsabilidad en la iglesia, sabiendo nosotros y el pastor que nos la ofrece, que estamos capacitados para aceptarla, y decimos: no, haciéndose el humilde, que hay otros mejores que yo. No es una humildad sincera, es de ser un falso y un hipócrita. ¿Por qué? La humildad, que forma parte de la grandeza, sin duda alguna, y de la grandeza genuina, es para quien reconoce tanto sus limitaciones reales, así como sus capacidades personales para servir. Es las dos cosas. No sirve decir: no, uy, pastor, que no, mira, habla con fulano, con mengana, que está más capacitado que yo. No, tú lo puedes hacer. No me vengas ahora con tontadas que no. Eso es falsedad.
puede ocurrir, ya digo, incluso en las iglesias, que haya quien intentando quitarse su orgullo termine cayendo en una falsa humildad. ¿Qué ocurre? Podríamos decir paradójicamente que se sienten orgullosos de su humildad. Qué cosa, ¿no? En la Biblia tenemos un buen ejemplo en el apóstol Pablo de verdadero ejemplo de ¿qué? De humildad. Mirad qué cosas dijo el apóstol Pablo. Él mismo se llamaba el primero de los pecadores, en primera de Timoteo 1:5. El más pequeño de los apóstoles, en primera de Corintios 15:9. Y menos que el más pequeño de los santos, en Efesios 3:8. Pero la palabra hay que entenderla y hay cosas que no se puede tomar al pie de la letra. Me explico. Por ejemplo, recordemos qué es lo que le dijo Jesús al anfitrión. Que no invitase amigos, parientes cercanos o lejanos o vecinos ricos o las comidas que diera en su casa. En las comidas que diera en su casa. Entonces el que lee esto, que yo leo esto, voy a hacer un banquete con toda mi parentela y amigos y vecinos, y me dice alguien, no, tú no puedes. Jesús ha dicho que no invite ni a tu padre, ni a tu hermano, ni a tu primo, ni al vecino de arriba, ni al de abajo. No. ¿Por qué? Porque la palabra está para entenderla y para estudiarla. Y si vemos la gramática del texto griego, lo que nos indica es que en la realidad se oponía a que invitara siempre a las mismas personas habitualmente. Lo mismo que cuando decíamos el otro día en la palabra también que quien no aborrece a su padre, a su madre, a su hermano, bueno, a todo. Entonces Jesús, ¿qué dice? ¿Que tengo que aborrecer a mi padre, a mi madre? No. El Señor no se contradice. También te está diciendo que honres a tu padre y a tu madre. Lo que te quiere decir es algo tan sencillo que por encima de toda persona y toda cosa está Él. ¿Por qué? Ya que estos devuelven, por eso decía que no los invitara habitualmente. ¿Por qué? Porque estos devuelven el favor y la recompensa la reciben en la tierra. Hoy vamos a invitar a Manolo, que nos invitó la semana pasada, y que no piense que soy un jeta. Manolo, ¿me has invitado a comer? Gracias, macho, ¿me has estado? Cuando tengas otra cosita así, me llamas. ¿O no? ¿No es eso más sincero que decir, oye, que te gusta, como comiste el otro día en casa, a ver a qué te invito yo? No, si tú y San Borreco. Claro, tampoco es en un jeta, ¿eh? Vamos a... Jesús da a entender una verdadera hospitalidad genuina y desinteresada, cuya recompensa, ¿dónde la vamos a hallar? En el cielo. Amén. Mirad, en los tiempos del Antiguo Testamento, es curioso, ¿verdad? Se invitaba a fiestas familiares a pobres, a lisiados, a cojos, a ciegos, y que ni los conocías. Fue el propio Moisés quien dijo al pueblo de Israel en Deuteronomio 14:29, fijaros. Y vendrá el levita que no tiene parte ni heredad conmigo, y el extranjero, el huérfano y la viuda que hubiere en tus poblaciones, y comerán, ¿y qué? Se saciarán. No será como esta alta cocina de hoy día, que te ponen una cosita así que tienes que cogerla con pinzas. Dice, quieto que engorda. Y te levantas de la mesa con la castilla vacía y has pasado más hambre que los perros de un ciego. Aquí no. Aquí la palabra dice que comerán y se saciarán. O sea, que se quedarán a gusto, no pasarán hambre. Para que Jehová tu Dios te bendiga en toda obra que tus manos hicieren. Dios te va a prosperar. Amén. Si tú tienes
esta grandeza Dios te va a prosperar, no te va a dejar tirado, te va a llevar de la mano, va a hacer que tus negocios, va a hacer que tu vida, empezando por tu vida espiritual, prospere. Amén. Y esto es la grandeza del ser humano y cristiano, tan diferente de las simples e interesadas comidas sociales, cargadas, por supuesto, de hipocresía y falsedad. Es curioso ver cómo Jesús enseñó acerca de la grandeza auténtica usando la cocina y la mesa. Hay un dicho popular, ya sabéis, que dice que la educación se ve en la mesa y en el juego. Yo no sé si a vosotros de pequeños os lo han dicho, porque a veces uno comía mal en la mesa y a mí alguna vez me han dicho, bueno, yo no es que comiera mal, yo es que me lo comía muy deprisa. Por si la mosca se abría la ventana, había aire y volaba del plato. Entonces, siempre que hacías una cosa mal, decía, la educación se ve en la mesa y en el juego. Y es cierto, porque lo que hagas en una mesa va a hablar mucho de ti. Y como te comportes en el juego, también va a decir mucho de ti. Yo hay una persona, ahora que me viene a la cabeza, la pastora seguro que dirá, no se lo olvida. Una vez vinieron a comer a casa unas criaturitas y me acuerdo que había uno que sentado en la mesa y con zapatos le vi las uñas de los pies, porque comía con una boca abierta así, parecía una hormigonera. Y digo, a esta criatura no le han enseñado que se puede comer con la boca cerrada. Pero, bueno, es un detalle. Lo que sí es cierto es que la realidad de la persona está claro que se puede ver sentado en una mesa, no en la calle ni en la propia iglesia. Cuando tú estás en casa, ahí puedes ver la realidad de tu propia vida. La verdadera grandeza se ve en nuestro hogar y en la ayuda que prestamos a todos aquellos que pasan por nuestra casa. Ya vamos terminando y no quisiera acabar sin mencionar una vez más dónde encontraremos nuestra recompensa. En la grandeza auténtica que emana de nuestro corazón. Jesús ya lo dijo, te será recompensado en la resurrección de los muertos. No olvidemos que habrá dos resurrecciones, una para los que hayan hecho el bien y otra para los que hayan hecho el mal. La de los justos será la primera y entre ambas habrá un periodo de 1000 años, como nos hablan Apocalipsis 20, 4 y 5. Hay algo que no tiene la menor duda. Los principios del mundo y los principios de Cristo son totalmente diferentes. Es como el día y la noche, nada tiene que ver. Pero el seguir a Cristo, ¿a qué nos conduce? Al gozo, a la felicidad, a la verdadera vida eterna. Y nos aleja de las cosas que nos rodean en este mundo. Cuanto más relación tengamos con el Señor, más nos alejaremos de este mundo. Y ya por último, recordemos nuevamente también que la verdadera grandeza es cuando nos damos a servir a los demás. Amén. Solo dejarte una reflexión. ¿Has decidido ya dónde quieres que radique tu grandeza? ¿En los principios humanos o en los principios de Dios? La respuesta es tuya y para ti, pero no olvides que el Señor también la está escuchando. Que Dios os bendiga. Amén.